¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si llegaras a casa sin avisar y descubrieras algo que te cambiara la vida para siempre? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un millonario madrileño el día que volvió antes de lo previsto, y encontró a su hijo dando sus primeros pasos gracias a alguien a quien él apenas conocía. Una historia donde la sorpresa se transforma en amor, y el orgullo en gratitud. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la mansión Serrano, el silencio se extendía como una niebla elegante. Las paredes de mármol reflejaban la luz tenue del atardecer, y los pasos del señor de la casa resonaban sin respuesta. Don Alejandro Serrano había construido un imperio inmobiliario, pero su hogar, en el barrio madrileño de El Viso, era un castillo vacío. Volvía tarde. Hablaba poco, y medía sus días en reuniones y cifras, no en abrazos ni risas. Aquella noche de otoño, el reloj del salón marcaba las 9 cuando entró, con el abrigo todavía puesto, y encontró la mesa servida para uno solo. Encendió la chimenea, dejó el teléfono sobre la mesa y abrió su portátil mientras el fuego crepitaba. Isabel, su esposa, bajó las escaleras con un vestido sencillo y una sonrisa forzada. Hoy es nuestro aniversario, Alejandro. Él levantó la vista, sorprendido, buscando una excusa que no encontró. Lo siento, Isabel. La reunión se alargó. Ella asintió despacio, con una tristeza que no era nueva. Siempre se alarga, ¿verdad? Se sentó frente a él unos minutos en silencio, antes de levantarse. Voy a acostar a Mateo. No te molestes en subir. El pequeño Mateo, de 5 años, dormía con las muletas apoyadas junto a la cama. En la penumbra, Alejandro se detuvo en la puerta de su habitación. Lo observó un instante, con la respiración contenida, sintiendo una punzada de algo que hacía tiempo no visitaba su pecho. Culpa. Hacía meses que no jugaban juntos. Años que no recordaba una tarde de paseo en el parque. Cuando volvió al despacho, el eco de la voz de Isabel todavía flotaba en el aire. ¿Vives aquí? ¿O solo duermes? Se sirvió una copa de vino que no probó, mientras la lluvia empezaba a golpear los ventanales del jardín. Madrid olía a castañas asadas y a soledad. Cerró el ordenador y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en números, sino en aquella familia que seguía bajo el mismo techo, tan cerca y tan lejana a la vez. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta de una neblina suave. Alejandro salió temprano hacia la empresa. El chofer, un hombre discreto, comentó que el tráfico en la Castellana estaba más ligero de lo habitual. Él asintió sin escuchar del todo. En la agenda del día, una nota lo hizo detenerse. Reunión en Barcelona cancelada. Por alguna razón que ni él mismo comprendía, le vino un impulso distinto, un deseo de romper la rutina. Miró el reloj, y el pensamiento apareció casi como una revelación silenciosa. Hoy llegaría a casa antes de lo acostumbrado. Mientras el coche avanzaba, su mirada se perdió en los árboles desnudos del paseo. Pensó en Mateo, en las risas que ya no recordaba, en las conversaciones con Isabel que siempre terminaban en reproches o silencios. Algo dentro de él se movió, un leve temblor, como si presintiera que aquel día sería distinto. El reloj del tablero marcó las 5:30. El chofer preguntó si debía desviarse hacia la oficina. Alejandro negó con un gesto. No. Llévame a casa. El hombre lo miró por el espejo retrovisor, sorprendido. Era la primera vez que escuchaba esa frase en 3 años. El coche avanzó por la avenida Serrano, bordeando las luces doradas que se encendían una a una al caer la tarde. Dentro del vehículo, el empresario sintió una calma extraña, una mezcla de curiosidad y de miedo. No sabía qué encontraría tras esas puertas altas de madera, ni si aún quedaba algo de vida esperándolo. Apretó el maletín contra las piernas y, mientras las ruedas giraban sobre el asfalto húmedo,
Una frase cruzó su mente con la claridad de un presentimiento. Hoy llegaría temprano. Quizá vería algo que había estado ignorando. El cielo de Madrid se teñía de un naranja cálido cuando Alejandro regresó a casa unas horas antes de lo habitual. La lluvia de la tarde había dejado el aire limpio y las calles brillaban bajo las farolas. Al abrir la puerta principal, percibió un silencio distinto, interrumpido solo por el sonido suave de un trapo deslizándose sobre el suelo. En la sala, una joven arrodillada limpiaba el piso con esmero. No era esa imagen lo que lo sorprendió, sino la pequeña figura junto a ella. Mateo, su hijo, sostenía un paño en una mano y se apoyaba con torpeza en sus muletas azules. Tía Lucía, yo puedo limpiar esta parte, decía el niño. Concentrado, su cabello rubio cayendo sobre la frente sudada. Tranquilo. Mi campeón, respondió ella con voz dulce. Ya has ayudado mucho. Siéntate un momento. Pero tú siempre dices que somos un equipo, insistió él, esforzándose por mantener el equilibrio. Alejandro se quedó inmóvil en la entrada. Era la primera vez que veía a su hijo sonreír de esa forma. Había una complicidad allí que lo desarmó. Una calidez desconocida en aquella casa tan fría. Cuando Mateo lo vio, sus ojos azules se agrandaron. Papá, llegaste temprano. Lucía se levantó sobresaltada, dejando caer el trapo. Buenas noches, señor Serrano, balbuceó. No sabía que usted... Está bien, la interrumpió Alejandro, aún observando la escena. Mateo, ¿qué haces? Ayudo a la tía Lucía. Hoy aguanté de pie 5 minutos sin caerme, dijo el niño con orgullo. 5 minutos. Alejandro repitió las palabras en silencio. El fisioterapeuta había dicho que eso aún tardaría meses. Miró a la empleada, buscando una explicación. Señor, no quise hacer nada malo, titubeó Lucía. Solo practicamos un poco cuando él quiere. ¿Practican? ¿Usted sabe de eso? Mi hermano nació con un problema similar. Aprendí los ejercicios con él. Mateo intervino antes de que su padre respondiera. Ella me dice que soy un guerrero, papá. Que algún día voy a correr. El empresario sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo, tan lleno de esperanza, y comprendió que no recordaba la última vez que había hablado con él más de unos minutos. Ve a tu cuarto, Mateo. Necesito hablar con Lucía, dijo finalmente. El niño bajó la cabeza, pero antes de subir las escaleras, se giró y gritó. Tía Lucía es la mejor persona del mundo. El silencio volvió a llenar la casa. Alejandro se acercó despacio. Las manos de la joven estaban rojas de tanto fregar. ¿Desde cuándo hace esto con mi hijo? Desde hace 6 meses, señor. En mi hora libre o cuando termino la limpieza. No me pagan por eso. Lo hago porque me gusta ayudarle. Él la observó un largo momento. Había sinceridad en su voz. Una luz suave en sus ojos castaños. ¿Y por qué trabaja aquí? Si podría dedicarse a algo mejor. Lucía sonrió con tristeza. Porque no tengo título, señor. Aprendí todo cuidando a mi hermano. Pero necesito mantener a mi familia. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez, el orgullo le pesó más que el cansancio. Gracias, murmuró casi en un suspiro. No sabía que alguien podía darle tanto a mi hijo sin esperar nada. Lucía lo miró sorprendida. No es nada, señor. Solo quería verlo sonreír. Esa noche, mientras subía las escaleras, Alejandro se detuvo frente a la habitación de Mateo. El niño dormía abrazado a una de sus muletas, el rostro en paz. En la mesita, un dibujo mostraba 3 figuras. Él, su madre y una mujer de cabello oscuro. Debajo, con letras torcidas, se leía «Mi equipo». El corazón del empresario se encogió. Por primera vez, comprendió que había alguien fuera de su familia que amaba a su hijo, como él mismo debería haberlo hecho. Cerró la puerta sin ruido, con la sensación de que algo en su vida acababa de cambiar para siempre. La luz de la mañana entraba a través de las cortinas del comedor, tiñendo de dorado las paredes.
Por primera vez en mucho tiempo, el aire en la casa Serrano no pesaba. Se escuchaban risas, el golpeteo de la cuchara de Mateo contra la taza de chocolate y la voz de Lucía tarareando una melodía antigua. Alejandro bajó las escaleras sin el traje de siempre. Llevaba una camisa de algodón y los pasos lentos de quien no sabe si pertenece a un lugar que solía llamar hogar. Al entrar en la cocina, se detuvo. Lucía estaba agachada frente a Mateo, ayudándole a atarse el cordón del zapato ortopédico. ¿Así está bien, tía Lucía?, preguntó el niño. Perfecto, campeón. Ya eres todo un experto, respondió ella, sonriendo. La naturalidad de aquella escena lo conmovió. Había ternura, complicidad, un tipo de amor que no necesitaba palabras. Durante años, esa casa había sido un hotel de lujo sin alma, y ahora bastaba la risa de un niño para llenarla de vida. Buenos días, dijo. Finalmente, Lucía se levantó sobresaltada. Señor Serrano, no lo vi bajar. ¿Quiere que le sirva café? Por favor, respondió él, tomando asiento frente a su hijo. Mateo lo miró con ojos brillantes. Papá, ¿hoy te quedas con nosotros? Sí. Hoy me quedo, dijo Alejandro. Sin dudar. Lucía dejó una taza frente a él y sin poder evitarlo, sonrió. Es un buen día para quedarse, comentó. El sol salió temprano, y eso siempre es buena señal. El empresario la observó con curiosidad. Había algo en su forma de hablar, sencilla pero llena de fe en lo cotidiano, que le resultaba reconfortante. ¿Siempre eres así de optimista? Lucía rió suavemente. Supongo que sí. Aprendí que si uno no busca la luz, acaba viviendo en sombra. Alejandro asintió, pensativo. ¿Tu familia vive aquí? ¿En Madrid? No, señor. Soy de Cuenca. Vivo con mi abuela. Ella ya es mayor, pero sigue levantándose al amanecer para hacer pan. Dice que el secreto de la vida es no dejar que el corazón se oxide. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino lleno de respeto. Alejandro sintió que cada palabra de esa joven tenía el peso de una experiencia que él había olvidado tener. Después del desayuno, salieron al jardín. El aire olía a tierra mojada y a hierba recién cortada. Mateo practicaba con sus muletas, y Lucía lo animaba con una paciencia infinita. «¡Mira, papá! ¡Ya no me caigo!», gritó el niño. «Lo estás haciendo increíble». «Hijo», respondió él, genuinamente emocionado. Lucía lo miró de reojo. Era la primera vez que lo veía sonreír con el corazón. «¿Ve?», dijo ella. «Lo único que necesitaba era que usted lo viera intentarlo». Esa frase le atravesó el alma. Por un momento, Alejandro sintió una punzada de vergüenza por todos los años ausentes. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz baja. «No tiene que hacerlo», respondió Lucía. «Solo estoy donde la vida me pone». Esa tarde, el empresario canceló una reunión. Se quedó en casa, leyendo en el despacho, mientras escuchaba las risas del jardín. El sonido era como un eco del pasado que regresaba para recordarle lo que de verdad importaba. Al caer la noche, Isabel bajó las escaleras y lo encontró sentado junto a la ventana. «Te ves diferente», dijo ella, con cierta sorpresa. «Tal vez lo sea», respondió él. «Hoy vi a Mateo caminar sin miedo, y me di cuenta de que era yo el que no sabía avanzar». Isabel lo observó con una mezcla de incredulidad y ternura. «Lucía tiene algo», dijo ella. Desde que llegó, la casa cambió. Sí, asintió Alejandro. Nos está enseñando a todos cómo volver a empezar. Cuando la casa quedó en silencio, Lucía se acercó al pasillo con una manta en los brazos. Entró despacio en la habitación de Mateo, que dormía profundamente. Le tapó los pies, acomodó las muletas junto a la cama y se detuvo un momento mirando su rostro. «Descansa», campeón susurró. «Mañana será otro buen día».
Alejandro la vio desde la puerta entreabierta. No dijo nada, pero supo que aquellas palabras no eran solo para el niño. También eran para él, para su corazón cansado. Y comprendió que a veces, las conversaciones que más despiertan no se hacen con palabras, sino con gestos sencillos, una sonrisa, una taza de café compartida o una mirada que devuelve esperanza. Esa noche, el empresario no encendió su ordenador. Se sirvió un vino, apagó las luces y se quedó mirando el fuego del salón, con el pensamiento fijo en la joven que, sin saberlo, le estaba devolviendo el alma a su casa y a su vida. El domingo por la tarde, la casa Serrano estaba llena de murmullos elegantes y risas fingidas. Isabel había organizado una merienda con sus amigas, mujeres de voz alta y perfume caro. Alejandro se mantenía en el despacho, revisando correos, mientras desde la ventana veía a Mateo y a Lucía jugando en el jardín. El niño, entre risas, trataba de mantener el equilibrio con una pelota ligera. «Mira, tía Lucía, sin muletas», gritó el pequeño, dando un paso y cayendo sobre el césped. «No pasa nada, campeón. Te levantaste solo». «Eso es lo que cuenta», respondió ella, ayudándolo con ternura. Alejandro sonrió. Pero su tranquilidad se rompió con una voz que venía desde la terraza. «¿Esa es la empleada?», preguntó una mujer con tono despectivo. «¿Qué confianza tiene jugar así en el jardín?» Isabel se giró incómoda. «Verónica, por favor, no me digas que te parece normal. Las criadas están para limpiar, no para creerse parte de la familia». Lucía levantó la vista, sorprendida. Su rostro se encendió de vergüenza. Pero no dijo nada. Mateo, en cambio, frunció el ceño. «No hable así de mi tía», Lucía dijo con voz firme. «Ella me enseña a caminar». Verónica soltó una risa burlona. «Tu tía. ¡Qué ternura! Qué error dejar que los niños confundan las cosas». Alejandro había escuchado todo. Salió al jardín sin pensarlo. Su voz resonó grave. «En esta casa nadie confunde nada, señora Verónica. Y mucho menos un niño que está aprendiendo a levantarse». El silencio cayó sobre la terraza. Las amigas de Isabel se miraron incómodas. Solo comentaba Alejandro: «No hace falta dramatizar». «Sí, sí hace falta», dijo él con calma fría. «Porque lo que usted llama comentario es exactamente el tipo de desprecio que impide que las personas como Lucía tengan oportunidades». Lucía bajó la mirada, apretando las manos. Isabel, avergonzada, tomó a su amiga del brazo. «Verónica, será mejor que te vayas». «¿Por esto?» «Por una empleada», protestó la mujer. «Por respeto», respondió Isabel. «Algo que parece que has olvidado». Verónica se marchó con un portazo. Mateo corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá». «No me gusta cuando le hablan mal a Lucía». Alejandro se arrodilló frente a él. «A veces hay personas que necesitan aprender lo que tú ya sabes, hijo. Que nadie es menos por ayudar a otro». Lucía se secó discretamente una lágrima. «No debió molestarse, señor. No quiero causar problemas». «¿El problema sería callar?», dijo él, mirándola con firmeza. «Usted se ha ganado su lugar aquí con trabajo y corazón». Esa noche Isabel y Alejandro se sentaron juntos en la sala. «No sabía que Verónica había hablado así», dijo ella con tristeza. «Me duele pensar que la he dejado entrar tantas veces». «Lo importante es que ahora lo sabes», respondió él. «Y que Mateo también aprendió algo valioso hoy». Ella suspiró. «¿Te das cuenta? Antes ni siquiera sabrías lo que pasa en tu propia casa». Alejandro asintió, sin defenderse. «Estoy aprendiendo, Isabel. Y no pienso volver a mirar hacia otro lado». Arriba, en la habitación del niño, Lucía doblaba la ropa de Mateo. El pequeño ya dormía, aferrado a su muñeco. Ella se detuvo un instante, observándolo con ternura.
No podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría quedarse en aquel hogar donde su corazón empezaba a sentirse en paz. Desde la escalera, Alejandro la vio en silencio, sin atreverse a interrumpir, y en ese momento comprendió que aquella joven había hecho más por su familia que él en todos esos años. Esa misma semana, Alejandro recibió una llamada que lo obligó a viajar a Barcelona para cerrar un contrato importante. Era su primera salida de negocios desde que había comenzado a cambiar su rutina familiar. Isabel lo miró mientras él preparaba la maleta. «No te vayas mucho tiempo», le dijo ella, sin disimular la preocupación. «Solo serán 2 días», respondió él. «Quiero volver antes del viernes, para ver el progreso de Mateo». Antes de irse, pasó por su habitación y besó la frente del niño dormido. Lucía, desde la puerta, lo observó en silencio. Era la primera vez que lo veía actuar con tanta ternura. «Cuídalos, por favor», le pidió él. «Lo haré, señor», dijo ella con voz suave. Los días siguientes, la casa siguió su ritmo tranquilo. Lucía mantenía las rutinas de ejercicios. Isabel se mostraba más cercana, y Mateo reía cada vez más. Pero el jueves, mientras el niño jugaba en el jardín, se torció el tobillo y cayó al suelo. El llanto desgarrador rompió el silencio de la tarde. «Mateo», gritó Lucía corriendo hacia él. El pequeño sollozaba, sujetándose la pierna. Ella lo alzó entre sus brazos, temblando de miedo. Isabel bajó corriendo las escaleras. «¿Qué ha pasado?» «Se ha caído, señora. Creo que se lastimó el tobillo». Lucía trató de mantener la calma mientras colocaba al niño sobre el sofá. Le puso compresas frías y llamó al médico de inmediato. Cuando éste llegó y revisó al pequeño, suspiró con alivio. «No hay fractura, solo un esguince leve. Pero debe guardar reposo unos días». Mateo, entre lágrimas, tomó la mano de Lucía. «No llores, tía. No fue tu culpa». Lucía no pudo evitar sonreír con ternura. «Lo sé, campeón. Eres más fuerte de lo que imaginas». Esa noche, Isabel entró en la habitación donde Lucía leía en voz baja junto al niño dormido. «Gracias», dijo, con sinceridad. «No sé qué haríamos sin ti». «No tiene que agradecerme, señora. Mateo es un niño maravilloso». «Sí, pero también necesita a alguien que crea en él», respondió Isabel, con una sonrisa triste. «Y tú has logrado eso». Mientras tanto, en el hotel de Barcelona, Alejandro no lograba concentrarse. El contrato más grande de su carrera lo esperaba al día siguiente, pero su mente seguía en casa. Revisó el móvil, ni una llamada. La inquietud lo venció. A medianoche, marcó el número de Isabel. «¿Todo bien allí?», preguntó con voz baja. «Mateo tuvo una caída, pero está bien. No queríamos preocuparte. Lucía lo ha cuidado todo el día». Alejandro guardó silencio unos segundos. «Entonces ya no tengo por qué quedarme aquí. Vuelvo mañana al amanecer». Llegó a Madrid antes del mediodía. Entró a la casa sin avisar, como la primera vez. En el salón, Lucía estaba leyendo un cuento a Mateo. La voz de la joven llenaba el aire con una dulzura que no se oía en esas paredes desde hacía años, y el pequeño dragón aprendió que no hacía falta volar alto para ser valiente. Solo mirar al cielo sin miedo. El empresario se quedó en la puerta, sin interrumpir. Isabel lo vio y sonrió desde el pasillo. Había algo nuevo en sus ojos. Orgullo. Cuando Lucía terminó el cuento, Alejandro se acercó y le tocó el hombro. «Gracias por todo». «No es nada», señor, respondió ella, ruborizada. «Sí lo es, porque me he dado cuenta de que esta casa solo volvió a ser hogar cuando tú empezaste a creer en nosotros». Mateo, medio dormido, murmuró. «Papá, ¿te quedarás esta vez?» Alejandro se agachó. Le besó la frente y respondió. «Sí, hijo, me quedaré». Esa promesa sonó simple, pero llenó de luz toda la habitación. Isabel, desde la puerta, sintió que por fin su familia empezaba a sanar. Esa noche,
Mientras todos dormían, Alejandro bajó al jardín. Miró las luces de la ciudad y respiró profundo. Sabía que aún tenía mucho por reparar. Pero por primera vez en años, sentía que no estaba solo. La primavera llegó a Madrid con su aire tibio y olor a azahares. En la casa Serrano, los días habían cambiado de ritmo. Ya no había silencios pesados ni cenas solitarias. Cada mañana, el sonido de las risas de Mateo llenaba las habitaciones. Y en el jardín, Lucía guiaba sus pasos con paciencia infinita. Aquel sábado, el cielo estaba despejado y el sol caía dorado sobre las fachadas del barrio de El Viso. Alejandro observaba desde la ventana cómo su hijo avanzaba, paso a paso, con las muletas azules que él mismo le había pintado la noche anterior. Isabel y Lucía aplaudían desde el porche. «¡Papá, mira! ¡Ya puedo llegar hasta el banco!», gritó el niño. Radiante. «Muy bien, campeón», respondió Alejandro, conteniendo las lágrimas. Mateo avanzó, tambaleante pero decidido. Cuando por fin alcanzó el banco del jardín, soltó las muletas y se dejó caer entre los brazos de Lucía. El empresario bajó corriendo y los abrazó a ambos, riendo con una alegría que no recordaba haber sentido nunca. «Lo lograste, hijo». «Lo logramos», corrigió el pequeño. «Somos un equipo». El sol iluminaba sus rostros. Y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Isabel, desde la puerta, los miraba con una mezcla de amor y paz. Se acercó despacio. Tomó la mano de su esposo y susurró: «Nunca imaginé volver a verte así». «Yo tampoco», admitió Alejandro. «Pero a veces, la vida te da otra oportunidad cuando aprendes a escuchar». Lucía se apartó un poco. Discreta. «Debería ir preparando la comida», dijo, sonrojada. «No. Por favor», dijo Isabel sonriendo. «Hoy no trabajas. Hoy eres parte de la familia». Lucía se quedó quieta, sorprendida. Alejandro asintió. «Isabel tiene razón. Si esta casa volvió a respirar, fue gracias a ti». Mateo la miró con entusiasmo. «¿Eso significa que puedo llamarla tía de verdad?» Alejandro se agachó frente a él. «No necesitas permiso, hijo. Ya lo hacías desde el corazón». Lucía no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló y abrazó al niño con fuerza. «Gracias. Gracias por dejarme ser parte de su historia». Por la tarde, la familia fue a caminar por el Parque del Retiro. Mateo, con pasos lentos pero firmes, disfrutaba del aire y del bullicio de los músicos callejeros. A lo lejos, una niña tocaba una melodía en el violín. Alejandro dejó unas monedas en su estuche y, al volverse, tomó de la mano a Isabel. «¿Te das cuenta?», dijo ella. «Hace un año no habrías tenido tiempo para esto». «Hace un año no tenía vida», respondió él. Cuando el sol comenzó a caer, se sentaron los tres en un banco frente al lago. Lucía observaba a lo lejos, con una sonrisa tranquila. Alejandro la llamó con un gesto. «Lucía, ven». «Sí, señor. Tengo una propuesta. Quiero abrir un centro de terapia infantil. Con tu ayuda. Nadie entiende mejor que tú cómo hacer que los niños crean en sí mismos». Lucía se quedó sin palabras. «¿Estás seguro?». «¿Yo solo?». «Tú solo cambiaste nuestras vidas», interrumpió Isabel, tocándole el hombro. «Eso ya te hace más que suficiente». El viento movió suavemente las hojas de los castaños. Mateo reía al lanzar piedrecillas al agua. Y en ese instante, Alejandro comprendió que todo lo que había perdido por años, el amor, la ternura, el sentido de pertenencia, había vuelto a él, no como antes, sino más puro y verdadero. Al llegar la noche, mientras el niño dormía y la casa respiraba calma, Alejandro salió al balcón y miró las luces de Madrid. Recordó las palabras de Lucía meses atrás. A veces, un paso pequeño es el comienzo de una nueva vida. Cerró los ojos, agradecido.
Sabía que su familia no era perfecta, pero era real. Y que cada día, mientras Mateo siguiera caminando y ellos siguieran juntos, el apellido Serrano significaría algo más que riqueza. Significaría esperanza. La historia de los Serrano no terminó con un final grandioso, sino con un gesto simple. 3 personas y un niño, cenando juntos bajo la luz cálida de una lámpara, riendo sin miedo al mañana, porque habían aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en los pasos compartidos hacia el perdón y el amor. Bajo la luz dorada del atardecer, la casa Serrano volvió a respirar en paz. No había lujos nuevos, ni milagros repentinos. Solo el sonido de 3 voces compartiendo una cena sencilla y la risa de un niño que aprendía, paso a paso, a caminar sin miedo. A veces, eso es todo lo que hace falta para que la vida tenga sentido otra vez. Y ahora, dime, si esta historia te ha conmovido, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, escribe el 0. Tu voz también forma parte de esta familia que crece con cada historia. En el fondo, este relato no hablaba de fortuna ni de éxito, sino de algo más profundo, el poder del perdón y del amor que reconstruye lo perdido. Nos recuerda que la redención no llega cuando olvidamos el pasado, sino cuando tenemos el valor de enfrentarlo y repararlo con ternura, porque la bondad, cuando nace del corazón, transforma el orgullo en comprensión, la culpa en esperanza. Como una lámpara encendida en la ventana de una noche fría, un gesto sincero puede guiarnos de regreso al hogar que creíamos haber perdido. Tómate un momento para pensar, ¿a quién podrías tender la mano hoy? Sin esperar nada a cambio. Tal vez esa pequeña acción cambie no solo su vida, sino también la tuya. Y si esta historia tocó tu alma, compártela para que otros recuerden que